Y esta segunda parte, que era la clase 14, sí, la segunda parte, vamos a ver otro ejemplo más, que es la Broken Line Function. Digo el nombre así porque si quieren buscar cosas sobre esa función en español va a ser muy difícil. Entonces si ponen el buscador con el nombre en inglés, más sencillo. Pero bueno, voy a ponerlo aquí en español. Función que sería como línea rota, vamos a decir. Y por acá ponemos, voy a ponerlo entre comillas, para que se entienda. La función línea rota. Esta función, otra función interesante, la vamos a definir como f de x igual a cero si x es igual a cero o si x es igual a uno sobre n, donde n es un número natural. Recuerden que los naturales nosotros los tomamos como uno, 2, 3, 4. No tomamos el cero en cuenta. Y que valga uno en otro caso. Es decir, para cualquier otro valor, no se puede hacer dos tercios, por ejemplo, o puede hacer un número real entre esos dos. Entonces nuestra función va a estar definida en el intervalo, digamos así como está definida aquí. Eh, claro, estaba pensando cuál era el intervalo de esto, pero vamos a definirla en el intervalo 0,1, a restringirla ahí en los reales. Entonces, ¿cómo se ve esta función? Vamos a hacer una gráfica. Y entonces el cero y vamos a poner el uno por acá. La función vale cero o uno. Muy bien, está definida de cero a uno. Entonces si x vale cero, la función vale cero. Si x vale uno, por ejemplo, para n igual a uno, vamos a ponerlo acá. Eh, f de x es igual a cero. Nos va a dar el conjunto de x's, si x vale cero. Para n igual a uno me da uno. Para n igual a 2 me da un medio. N igual a 3 me da un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, etcétera. Entonces, para todos estos valores de x, la función vale cero. Entonces tendríamos que en uno vale cero, en un medio, déjenme ponerlo así, en un medio, en un tercio, en un cuarto, en un quinto, etcétera. Todos esos puntos, en todos esos valores de x, la función vale cero. ¿De acuerdo? Y en el resto, la función vale uno. Entonces, eso quiere decir que aquí, déjenme ponerlo así como punteadito. Entonces, aquí en uno vale cero, pero en todos estos, pintarlo así.
Entonces esta es la función vale uno. Luego aquí otra vez, en un medio la función vale cero. Luego en un tercio también, perdón. Claro, en un tercio vale cero también. Entonces está agujeradito ahí en un cuarto. En un quinto y entonces va a estar llena de hoyitos. Entonces por eso se llama la función línea rota. De aquí para acá vale uno entre eso, en todos los números que están entre un tercio y un medio, y vale uno entre todos los que están entre un cuarto y un tercio, etcétera. Entonces se ve algo así nuestra función. Y digamos es el valor acá, más o menos. Aquí, etcétera. Entonces así se ve nuestra función. Y en los demás es f de x vale uno para qué x es pues para eh, toda x en el intervalo 0, 1, tal que x es distinto de 0 y de 1/n para n en los naturales. Entonces, en todos estos puntos, 2 tercios, 3 cuartos, en todos los irracionales aquí, etcétera. Entonces, eh, nos queda esa función de esa forma. Y evidentemente de lo que vemos aquí, pues como la integral es el área bajo la curva, intuitivamente vemos que todos estos puntos que están salidos, o sea, si la función fuera discontinua en un número numerable, en un número finito, perdón, de puntos, sabríamos por uno de los teoremas que ya demostramos que la función es integrable. Pero en este caso tenemos una discontinuidad en un número infinito de puntos, que de hecho son todos estos números racionales, un conjunto infinito que se puede numerable. Entonces, intuitivamente es como contar un número de líneas que no van a aportar área sobre el total. Entonces uno puede pensar así, con todo lo que ya hemos aprendido, que el área bajo la curva, que esta función va a ser integrable y que además la integral va a ser igual a uno. Es como si tuviéramos este rectángulo porque todo esto, todas estas líneas no van a aportar a la integral. Entonces eso es lo que vamos a ver cómo hacer. Y lo primero que vemos aquí es que cada uno de los ceros, o sea, de los puntos X es donde la función vale cero, están aislados. Ya sabemos lo que significa que un punto está aislado. Y cada uno de estos puntos se puede rodear por un intervalo pequeño que no contribuya a la suma superior o que contribuya muy poquito. Sí, de hecho es siguiendo la misma idea que utilizamos cuando vimos que la función era discontinua en un punto, por ejemplo, que encerrábamos el punto problemático, entre comillas, alrededor de un intervalo abierto de manera que no tenía contribución a las sumas. Entonces, los puntos donde, voy a escribirlo aquí, los puntos donde f vale cero son aquellos que pertenecen a este conjunto de aquí. Entonces, este lo vamos a escribir, eh, lo vamos a tomar como un conjunto finito de puntos. O se puede ver como el conjunto 0, 1, un medio, un tercio, etcétera, hasta 1 entre n, con n muy grande. Con n muy grande tal que
cubra la mayor parte de los ceros en el intervalo 0, 1. O sea, es todo este conjunto hasta 1/n, donde este n es muy grande. Lo cual nos va a hacer este conjunto como un conjunto finito, digámoslo así. Entonces lo que estamos haciendo es eh, parar en algún punto aquí. Voy a ponerlo así como exagerado. En un 1/n tan grande que está muy pegadito al cero. Entonces para cada uno de esos intervalos vamos a tomar, vamos a poner, es que estoy pensando si poner la partición ya o bueno, vamos a hacerlo así. Para cada xy, que vamos a poner como 1 entre y, entonces para y que pertenece a los naturales, hasta n. Vamos a tomar el intervalo y sub i dado como xy menos delta i, como xy más delta i. ¿De acuerdo? Entonces para cada uno de estos estamos tomando, por ejemplo, este sería x1 para i igual a 1. Es x1 igual a 1. Entonces este sería x1 más delta 1 y este de aquí sería x1 menos delta 1. Y luego para este que sería x2, cuando i vale 2 tendría un medio. Entonces lo mismo, voy a encerrarlo en uno de estos intervalos. Este sería el intervalo i1, por ejemplo, este sería el intervalo i2. Este sería x2 más delta 2, x2 menos delta 2 y así, con cada uno de estos. De acuerdo hasta el 1/n que va a tener x n mayúscula menos delta n mayúscula, que va a ser el xn de aquí. Entonces el intervalo va a ser i sub n, que va a tener xn menos delta n, xn más delta n. Pues esta xn es 1/n, entonces va a ser 1/n menos delta n, 1/n más delta n. Entonces este intervalito es este que está aquí. Ahora los estoy poniendo cerrados, de hecho. Entonces son todos estos. Entonces ahí ya se van dando idea de quién va a ser la partición que vamos a tomar. Así. Entonces vamos a escoger esto de la siguiente forma. Es decir, sea epsilon mayor que 0, dada un número real positivo, epsilon en R, y elegimos un, sí, un n, como puse ahí. Estaba pensando si ese n lo íbamos a utilizar, pero no. Elegimos un n en los naturales, tal que 1/n sea menor que un epsilon prima que vamos a tomar como epsilon sobre 2. O sea, un epsilon prima que vamos a tomar como epsilon sobre 2 al final. ¿Y esto por qué lo podemos hacer? Como hemos aprendido antes, por la propiedad arquimediana. Siempre existe un n tal que 1/n sea menor que epsilon, para todo epsilon mayor que 0. Entonces, como si decimos
¿Cómo le ponemos? Mm, entonces noten que esto lo estamos haciendo para un n muy grande. Y entonces para esa n muy grande va a existir un epsilon prima, que va a ser en este caso epsilon entre 2 tal que ese uno entre n sea menor que esa epsilon que estamos tomando. Entonces vamos a tomar, estoy pensando cómo llamarle a esto, pero sí, vamos a llamarle a, si no vamos a usar nada más, sí, vamos a llamarle sea a el uno sobre n que estamos tomando y vamos a definir una función g que va a ser la restricción de f restringida al intervalo a, 1. Entonces lo que estoy haciendo es, lo que estamos haciendo es, estamos tomando esto aquí, a este uno sobre n le estamos llamando a y estamos restringiendo la función f al intervalo a, 1. Y nos estamos quitando como todo esto de acá. De manera que tenemos un número finito de discontinuidades aquí. Entonces esa es la restricción de f al intervalo a, 1, esa va a ser la función g. Entonces, como esa g, o sea, como f es acotada, esta f es acotada, evidentemente, tanto por 1 como por 0. Entonces, como esa f es acotada, la restricción de f a, 1 también es acotada. En 0, 1, f es acotada. En el intervalo a, 1, en otras palabras, g es acotada. En el intervalo a, 1. Eh, y va a ser discontinua. Además, g, que es la restricción de f a este intervalo, es discontinua en, en los puntos uno entre, vamos a llamarle j, para j entre uno y n mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces aquí la función f es discontinua para todo i entre uno y n, minúscula, para toda n. Y esta restricción va a seguir siendo discontinua, pero en los puntos que van de uno hasta n, que es donde estamos cortando la función en este ejemplo particular. Entonces, eso significa que g es discontinua en un número finito de discontinuidades. Es decir, es discontinua en el intervalo b igual a 1, un medio, un tercio, un cuarto, etcétera, hasta 1 sobre n. Y entonces, como es discontinua en un número finito de puntos, como ya demostramos antes, eso implica que la g es integrable. Ahora bien,
este, tenemos que la longitud de los intervalos está dado como este, que le ponemos y vamos a ponerle así. Y esto va a ser el, estos intervalos son xy más delta y, xy menos delta y. Y esto es igual a xy menos delta y menos xy menos delta y. No, xy más delta y. Y esto es igual a 2 delta y. Entonces, eh, si escogemos para que esto sea tan pequeño como queramos, tenemos que escoger, bueno, vamos a dejarlo así, pero adelantamos que tenemos que escoger esta delta de que sea menor que cierta epsilon biprima. Vamos a ponerla así. ¿De acuerdo? Entonces, en cada uno de estos intervalos que estamos dando, este, en cada uno de estos intervalos, el máximo de la función vale uno o el supremo de la función vale uno y el ínfimo vale cero. Y el ínfimo de f vale cero. O de la función g que estamos tomando ahí. Y entre cada par de subintervalos, digamos el in, o sea, por ejemplo, entre el i2 y el i1, la función vale uno en todos los demás puntos. Por lo que la suma inferior aquí va a ser igual a la suma superior en esos subintervalos. De manera que cuando hagamos la diferencia, esos no van a contribuir a la integral. Entonces, déjenme poner eso acá. Notemos que entre cada par de subintervalos y n-1, in, vamos a decir así, la función vale uno en todos los puntos entre in-1 y ein. Y entonces ahí las sumas superiores, o sea, ahí vamos a decir tanto el ínfimo como el supremo coinciden y las sumas inferiores son iguales a las sumas superiores. Entonces, solo los subintervalos I sub i contribuyen a la diferencia entre las sumas superiores y las sumas inferiores.
Muy bien, entonces la partición que vamos a tomar es la siguiente. Va a ser la unión desde donde le pongo X1. Sí, desde n igual a 1 hasta n de todos estos puntos. Entonces lo que vamos a hacer es dar esto como la partición. Me lo pongo aquí. Entonces va a ser este punto de x1 y luego aquí tenemos los intervalos, ¿cierto? Entonces los puntos que van a estar en la partición van a ser estos. El, el x1, el x1 menos delta 1, luego va a estar el x2 menos delta 2 y luego el x2 más delta 2. O sea, los extremos de los intervalos son los que van a estar en la partición. Y luego aquí sería x3 menos delta 3, x3 más delta 3, etcétera. Y aquí finalmente sería el xn y este que es xn más delta n. Entonces, ¿cómo ponemos esto? Vamos a ponerlo como xn menos delta n, coma, vamos a ponerlo así, n igual a 2 hasta n menos 1 de xn menos delta n, xn más delta n. Entonces esto me está dando voy a ponerlos acá, esto me está dando x2 menos delta 2, x2 más delta 2, x3 menos delta 3, x3 más delta 3, etcétera, hasta xn menos 1 menos delta n menos 1, xn menos 1 más delta n menos 1. Es que son todos estos x2 menos delta 2, x2 más delta 2 hasta, digamos acá tendría el anterior, estaría xn menos 1 menos delta n menos 1 y luego aquí estaría el xn más 1, xn menos 1, perdón, más delta n menos 1. Entonces déjenme ponerlo acá. A ver, está así. Entonces tenemos el x1 que es igual a 1. Tenemos aquí está el 0 y aquí está el xn mayúscula, que es recordar que xn mayúscula es 1 entre n y x1 es 1. Entonces este que está aquí y también el extremo están. Este es x1 menos delta 1. Luego por acá estaría el x2 menos delta 2 y luego aquí encerrando al un medio estaría el x2 más, perdón, aquí este sería el un medio y aquí tendría
el x2 menos delta 2 y aquí tendría el x2 más delta 2 que son estos que van apareciendo aquí, ¿ven? Y luego el que sigue, y por aquí tendría el xn menos uno. Entonces, esto de este intervalo sería xn menos uno menos delta n menos uno. Y este otro extremo sería xn menos uno más, perdón, aquí sería más, menos delta n menos uno hasta el xn. Entonces aquí me faltaría el x1 menos delta uno. Y acá estaría el xn más delta n. Entonces me faltaría ese. Entonces unión el xn, el xn más delta n. Y tendría el x1 menos delta uno, el x1. Y también pongo el cero como parte de mi partición. Solamente que aquí estoy quitando todos estos para utilizar ese truco de la restricción. Entonces, unión el cero. Si queremos llamar así, x0. Entonces, donde x0 es igual a cero, x1 es igual a uno y el xn es igual a uno sobre n. Muy bien, entonces esta cosa la vamos a escoger tal que este x0 es menor que xn, que es menor que xn más delta n, que es menor que xn menos uno menos delta n menos uno, que es menor que xn menos uno más delta n menos uno, que es menor, etcétera, que x1 menos delta uno, y esto es menor que x1. Entonces, con esto escogido de esta manera, tenemos que esta es una partición del intervalo 0,1. Por lo cual, P es una partición del intervalo 0,1, construida de esa manera. Entonces acá me falta poner eh, aquí, donde esa n que estamos agarrando es suficientemente grande para que la contribución de los ceros xn más uno, xn más 2, que son los siguientes que seguirían acá, que son los que estoy quitando, n más 1, luego xn más 2, etcétera, todos esos caen en intervalos muy pequeños cuya contribución es menor a epsilon prima que habíamos puesto acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estaba ese epsilon prima? Ah, aquí está, aquí está.
¿De acuerdo? O sea, que en el fondo es menor que epsilon entre 2. Entonces, con todo esto, tendríamos que las sumas superiores de la función f para esta partición menos las sumas inferiores de f para esta partición va a ser igual a la suma desde... ¿Cómo lo podemos poner acá? Quisiera agregar esto aquí. Bueno, así. Desde n igual a 2 hasta n del supremo por la longitud de los intervalos, ¿cierto? Pero, o sea, si tomamos esta como una partición, esto nos va a generar, voy a ponerlos acá en rojo, los intervalos, por ejemplo, 0,1 entre n o xn, que ya le hemos llamado así. Luego va a ser el xn, xn más delta n. Y luego va a ser el xn más delta n con el xn menos 1 menos delta n menos 1. Y luego el siguiente intervalo va a ser xn menos 1 menos delta n menos 1 con xn menos 1 más delta n menos 1, etcétera. ¿De acuerdo? Así hasta este x2 más delta 2, x2 menos delta 2, y luego x2 menos delta 2 con x1 menos delta 1, y luego el último que sería x1 menos delta 1 con el 0, con x0, perdón, con x0, no con 1, con x1, perdón. Así. Entonces en cada uno de estos tengo que ver cuánto vale tanto el ínfimo como el supremo. ¿De acuerdo? Pero justo por la observación que dijimos, entre dos intervalos I, J, tenemos que la función vale 1 siempre. ¿De acuerdo? Entonces entre, por ejemplo, este que es x2 menos delta 2 con x1 menos delta 1, entonces ahí la función vale 1 y las sumas superiores como las sumas inferiores valen lo mismo, valen 1, porque tanto el ínfimo como el supremo en este pedazo vale lo mismo. Solamente va a cambiar aquí adentro, en los puntos que van con los deltas. Muy bien, entonces esto sería, vamos a ponerlo, el supremo de la función f menos el ínfimo de la función f por la longitud de los intervalos, de todos estos intervalos. Y digamos, si esto les llamo j, los intervalos jn. Pero en estos, el ínfimo es igual al supremo, es igual a 1. Entonces la diferencia vale 0. Entonces en todos estos, eh, donde las deltas son distintas, la función vale lo mismo. Xn con xn más 1. Ah, no, ahí no. A ver, a ver.
Aquí sería. Entonces en este, el ínfimo es igual al supremo es igual a uno. Luego en este no. Pero en este sí. Perdón, en este no. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de poner, aquí tendría que poner por la longitud de los intervalos J, pero como voy a eliminar estos, solo me van a quedar los intervalos I. Le vamos a poner I sub n. Y eso va a ser más, este, ¿cómo ponemos esto? Todo este pedazo que va a tener tanto ceros como uno. Y me faltan, o sea, me falta este. Poner el supremo de f menos el ínfimo de f por la longitud de este intervalo que sería este jn más este por este j y cero, ¿no? Déjenme ponerle j1 más supremo de f menos el ínfimo de f por la longitud del intervalo este que sería j2, que es el que este no lo estoy contando acá, más este de aquí, que sería supremo de f menos el ínfimo de f por la longitud del j. ¿Cómo le pongo? Con este de aquí que sería delta uno. Delta uno. La longitud de este intervalo. Entonces, y en esos intervalos el supremo vale uno y el ínfimo vale cero. Como ya habíamos hecho notar acá, donde está. Ya lo había puesto por algún lugar o no. Ah, aquí está. Entonces vale uno y el ínfimo vale cero. Entonces, toda esta suma de aquí la puedo escribir como dando todas las cosas que son iguales, que de hecho ya las quité aquí. Estos serían los únicos que no cuentan. Sería uno menos cero. Entonces, esto lo puedo escribir como eh, la suma desde n igual a cero hasta infinito, tomando ya todas las cosas que van aquí, del supremo, que es uno menos el ínfimo, que es cero por la longitud de los intervalos estos. Porque este J1 al final va a ser uno de esos normales. ¿Dónde está? Que tienen longitud delta. Entonces todos estos tienen longitud 2 delta n, como ya habíamos demostrado. Entonces, y esto va a ser igual a 2 por la suma desde n igual a cero hasta infinito de 2 delta n.
Entonces aquí es donde hay que tomar, donde están los deltas, donde puse la delta, donde escogemos delta i tal que delta i sea menor que epsilon entre 2i más 2. Escogemos esas deltas de esa forma. Entonces, si esas deltas son de esa forma, esta delta n va a ser menor que dos veces. Perdón, porque le puse infinito. Es hasta n. Perdón, es esta parte la que estamos tomando. Me estaba adelantando a algo, pero no. Es hasta n. Entonces siempre partiendo de esta partición de aquí, perdón. De aquí hasta acá y luego todo lo que ya explicamos. Entonces, como es finita esta suma, esto va a ser menor que dos veces la suma desde n igual a cero hasta n de epsilon entre 2n más 2, porque así estamos escogiendo esa delta. Y entonces esto va a ser igual a 2 este epsilon que no cuenta, y este 2 al cuadrado que va a ir acá. Entonces vamos a sacar un 2 nada más por la suma desde n igual a cero hasta n de uno entre 2 a la n más uno. Y de hecho, bueno, si sacamos el otro, 2 a la n, y aquí nos quedaría 2 al cuadrado. Y esto pues va a ser igual a epsilon sobre 2 por la suma desde n igual a cero hasta n de uno entre 2 sobre n. ¿De acuerdo? Y entonces luego con esto, una vez que hemos dado la partición finita, recuerden que la partición tiene que ser finita, aplicando el corolario después que vimos después del teorema de criterio de Riemann-Darboux, lo que hay que hacer es calcular el límite cuando n tiende a infinito de S arriba de fp, que es, de hecho esta cosa depende de n, así como dimos la partición, menos S abajo de fpn, y esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de esta diferencia, porque ya hemos demostrado que la función era integrable. Entonces, de esta diferencia que es epsilon sobre 2, y acá, no está bien así, n igual a cero, si epsilon entre 2 por la suma desde n igual a cero hasta n mayúscula de uno entre 2 a la n. Y entonces esto nos va a quedar como epsilon sobre 2 por la suma desde n igual a cero hasta infinito, con este límite ahora sí, de uno entre 2 a la n. Y ahora esta serie tiende a uno. Si tiende a uno o no. No estoy seguro. A ver si hago la suma, me quedaría uno más un medio más un cuarto más un sexto. Y esa serie
¿Esta serie converge o no? A ver, déjenme ver el libro. Déjenme abrir el libro acá. No estoy seguro que converge. Según yo converge, pero... es- Ah, claro, claro. Esta es una serie geométrica, sí. Es una serie geométrica que de hecho vieron en... seguramente en álgebra. Entonces, este... esto no es parte por el momento, porque sí lo tenemos que ver después. Y de hecho, creo que esto lo vimos en cálculo uno, pero no el semestre anterior porque no tuvimos. Lo vimos hace... Lo vimos la última vez que hicimos esto. Entonces, la serie geométrica es... Este... La suma desde n igual a cero hasta infinito de a la Rn. Y esta converge si, solo si. Esto lo vamos a demostrar en la última parte del curso también. Si, solo si el valor absoluto de R es menor que uno. Y en este caso, si eso es así, esta suma es igual a entre uno menos R. Entonces, en este caso, nuestra A vale uno y nuestra R vale un medio. Entonces, el valor absoluto de R es igual a un medio que es menor que uno. Entonces, por lo tanto, la suma desde n igual a cero hasta infinito de 1 entre 2 a la n, que sería la suma desde n igual a cero hasta infinito de un medio a la n, es igual a la a vale uno menos un medio, esto es igual a uno, me queda un medio, esto es igual a 2. Entonces esta serie de aquí converge a 2. Entonces por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito de eh, la suma superior menos la suma inferior es igual a epsilon entre 2 por... A ver, y aquí había un epsilon biprima que... ¿Dónde está? O estoy alucinando ya. Que tenía un epsilon biprima por aquí. Mm, Ah, no. A este. Y este epsilon prima es menor que epsilon entre 2. Bueno, es al final no lo sé. Entonces, esto es epsilon entre 2 por la suma desde n igual a cero hasta infinito de uno entre 2n. Y esto es igual a epsilon sobre 2 por 2
Esto es igual a, perdón, igual a menor, 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 menor. Entonces menor, si era aquí, claro, es menor que esto y esto es igual a epsilon. Entonces, este, para cualquier epsilon mayor que cero. Entonces, ¿esto qué significa? Que esta diferencia tiende a cero. Como es para todo epsilon mayor que cero, eso significa que esta diferencia tiende a cero. Y entonces, bueno, esto también, esto demostraría que es integrable. Que es integrable. Ya de manera completa, porque lo que habíamos analizado acá era lo que pasaba con la restricción. Que en este punto, que efectivamente es una función integrable porque tiene un conjunto finito de discontinuidades. Pero, ¿qué pasa aquí? Pues aquí, en este pedazo que estábamos dejando de lado, teníamos un conjunto infinito de discontinuidades. Entonces, lo que hemos demostrado acá es que efectivamente la función es integrable en todo eso. Y como, como es integrable y además en cualquier intervalo y dado como xy menos 1, xy se contiene al menos un punto que no es ni 0 ni 1 en Tn, eh, pues los puntos donde f de x es igual a 0 son aislados. Entonces tenemos que el supremo de la función en estos intervalos vale 1. Y entonces, por el corolario que vimos, como la función es integrable, entonces la integral eh, bueno, vamos a calcular. O sea, la integral de 0 a 1 de esta función, pues va a ser igual al ínfimo sobre la partición P de las sumas superiores de f en P o al supremo, si quieren, de las sumas inferiores de f en P. Entonces, si usamos es cualquiera de los dos, vamos a usar este. Entonces, las sumas superiores de fp, pues es la suma desde igual a 1 hasta n del supremo de f por la longitud de esos intervalos. Y esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta n de la suma de los intervalos porque este supremo vale 1 en cualquier intervalo de estos. Y esto va a ser la suma desde igual a 1 hasta n de esto que es xy menos 1. Y esto me queda x1 menos x0 que es igual a 1 menos 0 que es igual a 1. Pues por lo tanto la integral de 0 a 1 de f de x de esta función hemos demostrado que es 1, tal como habíamos previsto. Solamente que aquí eh, tuvimos que trabajar un poco más porque la función tiene un número infinito de discontinuidades, aunque ese número infinito sigue siendo numerable.
Entonces este es el penúltimo ejemplo que íbamos a ver y el siguiente va a ser la función de, ¿cómo se llama esto? De Domae.